Preview. Te agradezco la introducción. Es cierto, yo de muy jovencito fui admirador de don Arturo. Es más, me peleé con un profesor nuestro en el colegio secundario que era concejal del radicalismo en Colón, y como a don Arturo lo derrocaron a la madrugada, un día a la mañana justo teníamos clase con él, no tuvo mejor idea que de entrar a la clase y decir, bueno, puede ser que esto sea para mejor, el haberlo derrocado a don Arturo. Claro, a mí me parecía mentira que un concejal de radicalismo dijera eso, sobre todo porque yo a uno más o menos conocía, no con tanta precisión y en tanto detalle, de lo importante que había sido la gestión de don Arturo. Entonces yo me enojé mucho y le digo, pero ¿cómo? ¿Usted que es concejal radical va a decir esto? Y ahí se dio cuenta que había cometido un error y dijo, no, disculpen, no quise menospreciar la tarea del presidente. Bueno, dio su explicación. Pero vos fíjate una cosa, ocurrió un hecho muy parecido entre Ilia y Alfonsín en este sentido. Los dos, cuando terminaron sus mandatos, no se quedaron en su casa. Salieron, sobre todo don Arturo, a hacer docencia política, a recorrer todo el país. Y yo tenía, creo que 17, 18 años, esto debe haber sido en el año 1967, por ahí. Unos dirigentes radicales de Rosario lo traen a don Arturo a Wilrey. Ajá. Un acto muy importante en uno de los dos salones principales, no me acuerdo bien si era del Ítalo o del Cultural, y yo fui, todavía estaba en el secundario, me parece que estaba en quinto año. Fui, estuve presente y me sorprendió que el salón estaba colmado de gente. ¿Por qué me sorprendió? Porque toda la tarea que fue haciendo los medios de prensa, más las corporaciones, fue brutal y medio como que crearon un clima en la sociedad, así en su conjunto, de que era un gobierno retrógrado, que era un hombre inservible, que era bueno y honesto, pero que no tenía capacidad para gobernar el país. Y esto realmente prendió en mucha gente, a tal punto que lo tomaron como un alivio, digamos así, el golpe que produjo Onganía. Pero los que estábamos, profundizábamos ya un poco más. Yo ya era militante del radicalismo, todavía no me habían afiliado, pero yo defendía las ideas del radicalismo. Nos dábamos cuenta que era una gran injusticia, era tremendo esto, y bueno, le hice algunas preguntas. Lo que pasa es que ahí no se podía preguntar mucho porque era mucha la gente que estaba presente en el acto. Pero supongo que les debe haber interesado lo que les pregunté, porque cuando fui saliendo yo lo quise saludar a don Arturo. Fui, le di la mano, lo saludé, y los dirigentes de Rosario me llamaron. Había un tal Aramburu, me dijo si estaba militando en el radicalismo, que a ellos les interesaría contactarse conmigo. Entonces le dije, no, pero yo no soy de la provincia de Santa Fe, le digo, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y lo mío se circunscribe al ámbito de la escuela. Le digo, yo no hago otra tarea, soy muy joven todavía. No, me saludaron muy atentos, bueno, y todo terminó ahí. Pero fíjate vos lo que ocurre, ¿no? A la vuelta de los años, yo quisiera venirme al 2005, 2015 más o menos. A Colón viene un grupo de médicos a hacer un trabajo de ecodiagnóstico, se denominaba. Ajá. Y justamente la persona que, después que te hacían el estudio, tenías que esperar casi una hora y te entregaban una carpeta muy detallada con toda la lectura que había hecho este aparato de tu organismo. Y yo hace años que me he tomado la costumbre, cuando voy a algún lugar, sea al médico, al banco, un lugar que ya de antemano sé que voy a tardar, que voy a tener que esperar tiempo, me llevo el último libro, el que estoy leyendo. Entonces voy leyendo hasta que espero que me toque el turno. Y claro, me llama García, dice este señor, a quien yo no conocía, y entro con el libro. Un libro que creo que me parece que era de Jaunarena,
se titula La casa está en orden, obviamente en clara alusión a los episodios de Semana Santa. Sí. Y yo estaba leyendo, Jaume Arena es amigo personal mío, estaba leyendo algunas páginas puntualmente de temas que yo quería recordar. Entonces me preguntó qué estaba leyendo y le dije eso. Le digo, en realidad no estoy leyendo esto, estoy leyendo otro libro, pero lo traje para, bueno, le expliqué lo que estaba haciendo. Entonces le dice, ¿usted está haciendo algo en política? No, le digo, mire, yo en el 93 presenté la renuncia como concejal y además como presidente del partido acá en el distrito, y me retiré, no he vuelto a la actividad, lo cual no significa, le digo, que yo no esté permanentemente interesado por las cosas que le ocurren a mi país. Sí. Y ahora le digo, hace un tiempo que estoy pensando en escribir un artículo que lo voy a titular Buenos Recuerdos, donde voy a hacer referencia a una experiencia que para mí fue inigualable en el año 1982 con don Arturo Illia, que volvía de una recorrida por varios países de Latinoamérica. En esa época todo el continente estaba gobernado por dictaduras militares. Y después también voy a hacer referencia a varios episodios que me han unido a Raúl Alfonsín, después a Antonio Cafiero. Yo fui diputado, ahí le dije que había sido diputado provincial, le digo, en mi último año de mandato, en el año 89, yo era vicepresidente de la Cámara, y como Alfonsín adelanta la entrega del poder de 6 meses, nosotros seguimos presidiendo, respetamos nuestro mandato hasta el 10 de diciembre, seguimos presidiendo la Cámara, y tuvimos que tratar una ley que mandaba Menem a todas las provincias para que adhirieran, eran 2 leyes, una, la más importante, era la reforma del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, yo como autoridad de Cámara tenía que ir a reuniones con el gobernador, con Antonio Cafiero. Y yo le tengo que ser sincero, doctor, le digo, esas reuniones fueron muy buenas, pero no por las reuniones de trabajo, porque nosotros en definitiva, poco tiempo después de tener el tema en nuestras manos en el bloque, ya habíamos adoptado una decisión política de no votarla, porque considerábamos que tenía puntos que no eran buenos para la provincia de Buenos Aires. Y Cafiero, que obviamente no había quedado en buenas relaciones con Menem, porque había perdido la interna con Menem en el Partido Justicialista, tampoco creo que tenía mucho interés en que se la aprobáramos, la ley. Pero ¿qué pasaba? Después que terminaban las reuniones de trabajo con todo el gabinete de Cafiero, siempre terminábamos comiendo un asado en el quincho del gobernador, y esas charlas fueron espectaculares. Yo después te voy a contar más adelante el diálogo. Una especie de tercer tiempo de sí, pero eran realmente, yo tengo recuerdos muy lindos, muy gratos de Antonio Cafiero, al quien también aprecio y admiré por el apoyo. Fue uno de los pocos dirigentes que lo apoyó abiertamente a Alfonsín cuando estuvo a punto de ser derrocado por Aldo Rico. Y al final le digo, voy a tener una referencia hacia el bloque de concejales justicialistas de mi pueblo, de Colón, que tuvo un gesto muy bueno, le digo, hacia mi persona cuando yo tomé la decisión de renunciar como concejal. Entonces, después que más o menos traté de sintetizarle todo esto, me dice, ¿usted está muy apurado por escribir esto? No, doctor, no tengo ningún apuro, a mí nadie me apura. Le digo, ¿yo lo hago o no lo hago? Me dice, yo estoy escribiendo una historia de don Arturo. De don Arturo Illia. Ah, qué bien, le digo. Dice, yo le voy a enviar, ¿usted tiene correo electrónico? Sí, cómo no, se lo di. Y dice, yo le voy a enviar algunos datos porque a lo mejor le pueden servir para lo que usted piensa escribir. Bueno, cómo no, le digo, le agradezco mucho, doctor. A los 10 días, más o menos, no llegó a 10 días, recibo en mi casa, ¿qué? Un apunte. Casi 500 páginas. El borrador del libro, que yo lo llamé por teléfono, porque él me había dado el teléfono, y le digo, pero doctor, ¿cómo me manda todo esto? Le digo, si yo fuese un aventurero me voy y lo registro como mío. Le digo, claro, pasa a ser tuyo automáticamente. Claro, y se reía y me dice, no, Miguel Ángel, él me nombra por los dos, no, Miguel Ángel, quédese tranquilo, dice. Entonces le dije, mire, ya habíamos charlado cuando él me comenta que estaba escribiendo este libro, y le había dicho, mire, yo hasta ahora no me lo propuse, le digo, pero como estoy fuera de compromiso de gobierno o partidario, me interesaría comenzar una tarea, digamos, muy por debajo, para hacer conocer quién fue don Arturo Illia, porque es un gran desconocido de la vida política argentina, no solo de las nuevas generaciones, sino también de gente de mi generación,
que lo único que le dicen, y sí, fue un hombre muy honesto en la función pública, pero y ahí se agota, como si el único mérito de él, es más, don Arturo, en una oportunidad, yo me acuerdo que lo escuché en una radio, le hicieron una nota y dijo, sí, la gente me para por la calle y me felicita porque fui una persona honesta en la función pública. Y ¿sabe qué contestó don Arturo? Dice, no sé, ¿por qué mal debe estar mi pueblo, mi país? Dice, si esa era mi obligación. Claro. Fue mucho más que eso, claro. Entonces, exacto, coincidimos con este hombre, Mario Zlatopolsky Kantis, un apellido raro, es descendiente de ucranianos, en que no era mala la idea de hacer conocer quién era don Arturo y los países que había ido a visitar. Y cuando vuelve a la Argentina, se viene a Pergamino y ahí nos pusimos en contacto en realidad se puso en contacto él con nosotros, Raúl Borrás, el que fue ministro de Defensa de Alfonsín, claro. Nos ofreció traerlo. Obviamente en esa época no había actividad política, todavía estaban los militares. Claro. Yo no recuerdo bien si ya se había producido el hecho de Malvinas, me parece que sí, pero no estoy seguro. Y bueno, lo tuvimos a disposición nuestra, un grupito de 8 o 10 personas nomás. Yo le pregunté tantas, pero tantas cosas, que el viejo en un momento determinado me dijo, ¿usted es periodista? Le digo, no, doctor, yo soy un militante radical. Bueno, se puede dedicar entonces al periodismo. E inclusive me di el gusto de gastarle una chance, de hacerle una broma. Don Arturo era un gran fumador, pero no fumaba los cigarrillos propios, porque él nunca fumaba de lo que les pedía que siempre lo acompañaban. Jaunarena me contaba en una oportunidad que tenían que viajar no sé dónde y se bajó a un kiosco y se compró como 3 o 4 atados de cigarrillos, pues Jaunarena no fumaba, pero sabía que don Arturo le iba a pedir cigarrillos, entonces acá está. Ya de antemano. Y el que estaba al lado de él, Raúl Borrás, fumaba unos cigarrillos negros que eran insoportables. Eran unos cigarrillos negros importados de Francia, Gitán se llamaban. En la Argentina se fabricaban con otro nombre, eran Gitán era el nombre francés, Parisien. Se fabricaban en la Argentina como nombre Parisien, y eran. Yo los tenía que soportar porque yo viajaba muy seguido con Borrás, tenía un Torino verde, íbamos a Pergamino, a Buenos Aires, reuniones, y yo bajaba el vidrio, no lo podía aguantar. Entonces, 2 por 3 el viejo le pedía un cigarrillo, ¿no? Y yo, justamente, una de las preguntas que le hago, que nos relatara cómo había sido el encuentro de él, ya presidente de la Nación, con David Rockefeller, que vino a la Argentina con la intención de instalar a la Chain Manhattan Bank. No sé si lo pronuncio bien, yo no sé inglés. Entonces él me relata cómo fue todo el encuentro, bla, 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 con lujo de detalles. Bueno, imagínate que eso era sumamente sustancioso, era una cosa extraordinaria, de uno de los actores principales estar escuchando el relato. Y después le terminó diciendo a Rockefeller que no, que de ninguna manera él deseaba que se instalara la Chain Manhattan Bank y que al Estado le interesaba tener el control de la banca en la Argentina. Claro. Cuando él termina de decirme esto, el flaco Borrás le da un cigarrillo de estos importados de Francia. Entonces le digo, tenga cuidado, doctor, le digo, mire que eso lo producen las multinacionales, esos cigarrillos. Ahora, con todas las medidas que toma Ilia, es casi con la perspectiva del tiempo, ¿no? Sí. Es casi como que se podía imaginar o se podía ver el final del gobierno con toda esa medida que había tomado en aquel momento, ¿no?, de la historia, en ese contexto. Sí, Cristian, sí, es así, porque es decir, los que estamos metidos en política siempre tratamos de ver, de analizar, de adelantarnos a ciertas y determinadas cosas, y lo mismo que le pasó a Alfonsín, es decir, cuando se toman ciertas y determinadas medidas, es automático cómo reaccionan las corporaciones, con el agravante de que don Arturo asume con la proscripción del peronismo, es decir, tiene el 25% de los votos, pero después en el colegio electoral ese 45% se eleva al 57% de electores que lo votan para presidente de la Nación. ¿Y qué pasaba? Cada vez que tomaba alguna de estas medidas se juntaban, conspirando. Perón desde España, porque no le gustaba nada cómo estaba avanzando Ilia en todo este tipo de medidas. Los gremialistas
fundamentalmente había dos que eran los cabecillas de todo esto, que en menos de un año, en el 64, ya le armaron una campaña de ocupación de fábricas. Me estoy refiriendo a Bandor y Alonso, que yo creo que nunca se pusieron traje en su vida, pero cuando el bruto de Onganía lo derroca, estaban los dos bien trajeaditos y con corbata a los codazos para sacarse fotos con Onganía. Claro. Y bueno, la iglesia también jugaba en contra. ¿Por qué razón? Porque se decía que el gobierno de Ilia estaba gobernado por comunistas y fundamentalmente hacían foco en el desarrollo tecnológico y en el crecimiento positivo que tuvo la educación. Yo eso lo fui dejando para lo último. Hay muchísimas cosas importantes para hablar de don Arturo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema económico, para cerrarlo acá, para que vos tengas una idea, el Producto Bruto Interno creció en los 3 años que estuvo él a una tasa de casi el 9%, casi el 10%. Pero lo más importante, Cristian, no fue el crecimiento del Producto Bruto, que a esto se le denominaba tasas chinas en la primera época kirchnerista, cuando tenía el precio tan elevado de la soja. Sí, sí. Lo importante fue el crecimiento del Producto Bruto Industrial, que llegó de un 11 a un 15%. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Producto Bruto Industrial es lo que genera, el producto del trabajo. Había muchísimo trabajo, prácticamente no había desocupación. Bueno, la deuda externa, como te dije, recibió en 3.390 millones y cuando lo echaron, o en el 65, también no lo habían echado, ya la había bajado a 2.650 millones. Pero después, por ejemplo, y esto es lo que no tiene una explicación lógica, durante el gobierno de Arturo Illia se aprobó la ley del salario mínimo vital y móvil. ¿Esto para qué era? Era para defenderle el bolsillo a los obreros. Y fíjate vos, los dirigentes principales fueron los que les serrucharon el piso. Vos mirá qué datos interesantes esto, ¿no? Se crea el Consejo Nacional del Salario, por la misma ley del salario mínimo vital y móvil, y en 1964 el salario creció en el 28,9%, casi el 29%, y el costo de vida aumentó el 22%. Quiere decir que ahí hubo un recupero real de 7 puntos a favor del bolsillo del obrero. ¿Te das cuenta? Bueno, también se aprobó la ley de democratización de los gremios, la ley 14455. Se salía del sistema corporativista del franquismo español y de la Carta del Lavoro del fascismo italiano, y se pasaba a un esquema democrático donde se garantizaba justamente esto, la democracia interna de los gremios y la libertad de afiliación. Pero aquí que también facultaba al Ministerio de Trabajo a ser el órgano de control de las cajas de los gremios. Claro. Con lo cual evitábamos lo que vemos hoy en día, ¿no? Si dirigentes obreros que por empezar se perpetúan en la conducción pareciera que hubiera un solo persona capaz de manejar un gremio. ¿Por qué? Porque esto todo quedó en el olvido, obviamente. Claro. Y el tema de la inmensa fortuna que han amasado algunos gremialistas. Bueno, esto justamente hacía que por primera vez el Ministerio de Economía o el Ministerio de Trabajo les podía controlar las cajas a los gremios. Después hubo otro episodio extraordinario que se produjo por única vez en la historia, antes y después de esta decisión, fue el tema de las Malvinas. La resolución 2065, que fue conducida por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, por primera y única vez se logró que la Comisión de Descolonización de la ONU, por unanimidad, instara a las partes a entrar en conversaciones para resolver el conflicto de Malvinas. Y vos fijate, el 16 de diciembre del 65, que fue un día histórico, hubo 94 votos a favor, 14 abstenciones y ningún voto en contra. Que yo me acuerdo cuando los militares invadieron o intentaron recuperar las Malvinas, Nicanor Costa Méndez, creo que era el canciller de la dictadura, hizo referencia en más de una oportunidad a esta resolución, a la 2065, porque fue lo único que en el marco internacional legal
que obligó o le exigió al reino de la Gran Bretaña sentarse a discutir la soberanía con el gobierno argentino. Se produjo el fin de las proscripciones, que yo creo que en la charla anterior que tuve con vos dije que uno de los errores graves que se habían cometido era proscribir al peronismo de la actividad política. Durante el gobierno de Arturo Illia se levantó la proscripción del comunismo y del peronismo, es decir, que los dos podían competir con listas en las elecciones, claro. Lo cual no es un dato menor tampoco. Por supuesto. El viejo nunca usó los gastos de representación, no los usó. En una sola oportunidad tuvo que colaborar con una persona o un grupo de personas que viajaban a Europa por una cuestión de arte, no me acuerdo si era de cine o de qué rama de la cultura era. Entonces sacó de sus dineros de reservado de presidente, que todo lo tienen, y se los dio para que pudieran viajar. Es lo único. Después nunca tocó un centavo. Y acá sí comete un error don Arturo, porque él no daba propaganda de los actos de gobierno. Él consideraba que el acto de gobierno era una obligación moral y ética de cumplir con lo que se había prometido en la campaña electoral, y que no había por qué propagandizar ni nada, así que no hacía directamente eso. Yo creo que fue un error. Y para lo último dejo lo que creo que es un problema que no lo hemos resuelto, que por ahí uno duda si hay interés y voluntad política de resolverlo, que es el tema de la educación. Mucha gente, es decir, todos creo que nos dejamos llevar por los problemas que nos va marcando la coyuntura. Puede ser la droga, la violencia de género, etcétera, etcétera. Y no está mal que la gente se preocupe, porque estos son problemas que a diario y cotidianamente nos golpean, ¿no es cierto? Más cerca, menos cerca, pero nos golpean. Pero por ahí cometemos el error de no darnos cuenta que el fondo de todos estos males tienen una raíz, que es el tema de la educación, el atraso que ha recibido la educación en la Argentina. Vos fíjate, nunca, pero ningún gobierno le otorgó el 25% del presupuesto nacional a la educación. Para que la gente tenga una idea, hoy debe estar, el presupuesto de la nación debe llevar alrededor del 6% del presupuesto global de la nación para el rubro de educación. Don Arturo le otorgaba el 25% a la parte de educación, ciencia y tecnología. Absolutamente histórico. Histórico. Es por primera vez un gobierno le daba más presupuesto a la educación que al área de defensa. Porque el área de defensa siempre lleva muchísimo dinero por el tema de armamento y una serie de cosas. Hubo expresiones, a mí siempre me gusta, cuando yo hago referencia a algún episodio político de mi signo partidario, me gusta apoyarme en las opiniones de quienes no son del partido, quienes no son radical. Por ejemplo, un premio Nobel, Luis Federico Leloir, dijo en una oportunidad que hubo un periodo dorado para la ciencia y la tecnología en la Argentina, que fue el gobierno de don Arturo Illia del 63 al 66. Luis Federico Leloir dijo esto. Premio Nobel. Premio Nobel, exactamente. El plan de alfabetización que instauró él por ley, fue realmente algo notable, algo que marcó un hito en la historia argentina. Vos fíjate, acá me quiero apoyar en algunas cifras que son por demás elocuentes. Bueno, acá habla de fíjate lo que pasa con el tema educativo, ¿no? Es decir, o lo que se logra, el daño que le hizo a la nación, lo que se denominó la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos. Me quedaba pendiente un dato. Del plan de alfabetización salieron 300, en el primer año que se instauró, que creo que fue en el 64, se logró sacar del alfabetismo a 350.000 argentinos, y estaba proyectado terminar sacando a 1 millón de argentinos de la ignorancia total. Que yo lo he vivido, como vos bien sabés, yo soy nacido y criado en el barrio Belgrano y aún vivo ahí. Había muchísima gente, algunos compañeros de la escuela,
que llegaba un periodo del año que los padres se los llevaban y decían que se iban a hacer la campaña. ¿Qué significaba hacer la campaña? Llevarse los chicos y toda la familia para la juntada de maíz, que duraba 2, 3, 4 meses, es decir, muchísimo tiempo. Esos chicos lamentablemente perdían el año. Claro. Después al año siguiente tenían que repetir y la historia se repetía. Entonces, viendo esto, más otros problemas lejanos de la geografía central de la Argentina, don Arturo, con la gente que lo asesoraba muy bien, crearon el plan de alfabetización nacional y ya te digo, fue de un éxito extraordinario, ya que en el primer año se pudo sacar a 350.000 argentinos y ahí tomaba alumnos de personas que tenían 16 años hasta los 85 años. Quiere decir que había personas viejas que podían aprender a leer y a escribir. Ahora, uno de los episodios más tristes y más dañinos de la historia argentina fue la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, que fue cuando Onganía hizo meter a la Policía Federal con bastones al ámbito de la facultad y los hicieron formar, es decir, armaron unos corredores en la salida, les cerraron todas las puertas para que salieran por un único lugar y ahí, franqueados entre dos grupos de policías, les pegaron patadas en los tobillos, bastonazos, hicieron realmente una barbaridad. Hay una foto bastante emblemática que yo creo que la he visto en algún libro de historia, donde hay un científico que le pegaron un garrotazo en la cabeza y no le alcanzaron a romper por suerte los anteojos y le corre un hilo de sangre por la frente. Ese fue una persona que después se terminó yendo del país, uno de los tantos científicos, claro. Pero lo que pocos saben es que años después fue premio Nobel también. Me estoy refiriendo a Milstein. Claro. Y vos fíjate acá... Qué barbaridades se cometieron. Realmente, vos fíjate acá lo que dice esto es sumamente interesante. Thelma Reca, directora del Instituto de Psicología Evolutiva, fue cesanteada y con ella renunciaron todos sus colaboradores. Ese instituto atendía casi 5.000 pacientes. Estaba reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los mejores y servía a la investigación en medicina y filosofía. Los 70 investigadores del Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas renunciaron. Algo semejante ocurrió con el Instituto de Radiación Cósmica dirigido por Juan Roeder. De los 301 docentes que emigraron, 215 eran científicos y 86 investigaban en distintas áreas. 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, básicamente en Chile y Venezuela. Otros 94 se fueron a universidades de los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Al respecto, hay que recordar que la Fundación Ford gastó $200.000 para contratar a estos científicos argentinos. Los 41 restantes terminaron enseñando en países de Europa como Francia, Alemania, Inglaterra. César Milstein fue uno de esos investigadores, ¿ves lo que yo te relataba recién? Generándose de esta forma el fenómeno de la latinoamericanización de la educación argentina, con el retraso del conocimiento científico de nuestro país y el fuerte impulso que le dieron nuestros docentes a distintas universidades de la región. Luis Quesada opina que los que se quedaron en el ámbito de la facultad eran, sin excepción, o gente de lo más jodida y lo más crápula, o gente sin conocimiento. O como dijo Spiegelman, entró la mediocridad y el oscurantismo. Claro. Sí. Eso no se recuperó nunca más, Cristian, nunca más. Se había llegado a desarrollar hasta una computadora que para aquella época era una cosa de avanzada. ¿Vos sabés lo que pasaba con el tema? Clementina se llamaba, le habían puesto un nombre porque creo que tenía una música incorporada a esa máquina, que el tema creo que se llamaba Clementina. Y bueno, la compraron creo que no sé si en Inglaterra, y la trajeron al ámbito de la facultad y acá la empezaron a estudiar. Y lo notable es que hubo un montón de profesores que venían de otros países latinoamericanos a estudiarla y analizarla en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Claro. Y otra cosa que es sumamente interesante es que muchísimos científicos de la Argentina iban a tomar conocimiento a los países más avanzados del mundo, pero después no se quedaban, volvían a la Argentina para desarrollar todo lo que habían fundamentalmente estudiado y analizado en el primer mundo, ¿no es cierto? Está. Bueno, Miguel, cerramos creo
da para mucho más, ¿no? Pero una época realmente muy importante y sobre todo que no sé si se conoció a fondo y todo el mundo conoció a fondo, incluso lo que vivieron en aquella época, ¿no? Que fue el gobierno de Arturo Villa entre el 63 y el 66. Bueno, retomamos en cualquier momento algún pasaje de nuestra historia. Cómo no, un gusto va a ser y te agradezco nuevamente, Cristian, la posibilidad que me das de comunicarme con tu audiencia. Preview.